Saludos y bendiciones. En este día 30 de camino hacia Semana Santa, quisiera reflexionar un poco en uno de los versículos para la predicación del domingo anterior. Esto es Efesios 2, versículo 10, porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer cosas buenas. Somos creación de Dios. El Salmo nos recuerda que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el Salmo 8 nos recuerda que Dios nos hizo poco menor que los ángeles. Es importante recordar siempre quién es nuestro creador y no que nosotros somos nuestros creadores. El ser humano constantemente está en una búsqueda por su realización, por encontrar su identidad, quién es, cuál es su propósito. Muchas veces la gente nos dice que nosotros debemos construir nuestro propio propósito, lo cual podría sonar muy bueno y podría sonar muy motivador. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos hizo a nosotros y Dios nos dio un propósito a nosotros. Podemos hablar sobre si ese propósito está determinado de manera que nosotros no podemos escapar de cumplirlo, o si es un propósito que es una opción, ¿verdad? Que Dios nos da si quieres, si no quieres. Nosotros, desde nuestra perspectiva bíblica, creemos que esto es parte de un trabajo conjunto con el Señor, que Dios ha trazado un propósito para la humanidad, el que reflejemos su amor y su bondad mediante nuestras buenas obras. Pero al momento de hablar de los específicos, ¿verdad? De qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, la verdad es que la cosa no es tan sencilla. Tenemos que ir en oración al Señor, tenemos que buscar consejo, tenemos que leer nuestra Biblia para determinar qué es lo que tenemos que hacer en la vida, cuál es la vocación de cada uno de nosotros en la vida. Y al mismo tiempo, aunque tenemos esa vocación dada por Dios, si nosotros no participamos en ella, Dios no nos va a obligar a hacerlo. Dios puede invitarnos constantemente y seguramente hemos escuchado testimonios de gente que huía de su propósito o de su llamado y el Señor constantemente los buscaba y muchas veces de manera necia se alejaban y hasta que llegaban al fondo del hoyo y entonces reconocían que necesitaban seguir el propósito de Dios. Es un testimonio que muchas personas tienen. Otras personas no tienen un testimonio tan terrible, sino que sin pensar si era lo que Dios les estaba dando por hacer, hicieron algo que a la larga Dios lo usó para bendecir a otras personas o para el engrandecimiento de su reino, para la manifestación de su gloria. Creo que lo importante aquí no es pensar si nuestro destino es ineludible, si el propósito es que Dios nos ha dado es ineludible, o si tenemos la alternativa de no hacerlo, o de definirlo nosotros y decirle, mira Señor, esto es lo que voy a hacer, si quieres, si puedes, si te gustaría participar en mi destino. No, ¿verdad? El Señor tampoco es la clave mágica para que nos vaya bien en la vida y en todo lo que nosotros nos propongamos hacer. Más bien, el Señor nos invita a esta participación conjunta. No siempre sabemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo, pero si pensamos que el propósito general de nuestra vida es que por medio de nosotros la gente conozca el amor y la sabiduría de Dios y que hagamos cosas para reflejar eso, entonces tenemos una buena plataforma desde la cual empezar. Si no sé si debo dedicarme a esto o aquello, pero sí sé que debo reflejar la gloria de Dios, entonces llevo una gran ventaja, porque entiendo que no se trata de lo que yo quiero hacer, de lo que yo determino para mi vida, sino de lo que Dios ha determinado. Y entonces puedo pensar, ¿esto que voy a hacer con mi vida a corto, mediano o largo plazo refleja la gloria de Dios a las demás personas? ¿Contribuye a la manifestación del reino de Dios o no? Si no lo hace, creo que es fácil descartarlo, o debería hacerlo. Si lo hace, entonces puedo pensar que, aunque no sepa si es exactamente lo que Dios quiere que haga, de todas maneras Dios lo va a usar y voy a estar participando con Dios en ese propósito. Que el Señor les bendiga.